Hola, soy Roberto Rodríguez y esto es El Mundo en 7 días aquí en FM Mundo Live. Nos encuentras en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador, y hoy hablamos sobre comunicación digital, las redes sociales en tiempos de elecciones, cómo se mueven, cómo deberían moverse, a qué obedece que una persona, candidato, haga tal o cual cosa en X o Y, bueno, X ahora viene siendo Twitter, en Z o Y red social. Lo estaremos conversando de inmediato con Héctor Vanegas. Él es el director de Politólogos Digitales, empresa con operación digital en toda América, y con él estaremos conversando de inmediato. Aquí ahora arrancamos este espacio. Muy bien, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de las redes sociales en tiempo de elecciones. Héctor Vanegas es el director de Politólogos Digitales, una empresa que trabaja en toda América justamente en esta experticia, en el área digital orientada hacia las campañas políticas. Héctor, gracias por atender esta invitación y cuéntame un poco cómo está el panorama hoy cuando Ecuador es un país caliente en materia electoral. Tenemos elecciones. Si no es a la fecha, las anticipamos, pero nos encanta ir a votar. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por atender la invitación una vez más. Muchas gracias, Roberto, a ti por la invitación y por permitirme justamente hablar sobre un tema que para muchos candidatos parece ser invisible. Tocó las elecciones adelantadas, anticipadas, les dejó muy poco tiempo y agarró mal parado, dirían, a muchos, porque no tenían preparadas sus plataformas, porque ya aun cuando se convoca un año antes a las elecciones, igual esperan unos 3, 4 meses para recién prepararse, al menos en campaña de tierra. Luego esperan 2 meses para ver por las entrevistas en medios y esperan el último mes para digital. Creo que esta vez lo pensaron en semanas. Voy a pensar en 4 semanas en tierra, 3 semanas en medio y las 2 últimas semanas en digital. Y eso claramente es un error. Si bien, como lo mencionaba, ya se cometen estas cosas cuando la elección es en tiempos normales, ¿sí? En los tiempos electorales medidos. En esta oportunidad, reitero, ha puesto a candidatos que tenían, sí, salían de las elecciones seccionales municipales, como la fueron en febrero en Ecuador, a la par de muchos que estaban en una campaña de posicionamiento para asumían las siguientes elecciones a la asamblea presidenciales generales, pero todavía calculaban dentro de varios meses, ¿no? Se sabía que Ecuador estaba con ese fervor de disolver o no disolver. En Perú ya tenemos experticia sobre eso. Ya veíamos que esa elección se iba a adelantar Claro. claramente. Oye, ahora Héctor, dentro de este timing electoral en el que estamos inmersos, vamos a hablar sobre varias cosas y te voy a hacer varias preguntas puntuales en favor de desmitificar algunas cosas que ocurren en torno a la campaña. Entonces, si bien es cierto, cuando en teoría están preparados los candidatos, en muchos de los casos no toman las decisiones correctas, producto de que dicen digitales, no, ya me abrí una cuenta en Facebook. No, ya estoy en digital, ya me voy a empezar a bailar en TikTok. Un poco, explícanos a nivel general, sin entrar tanto en el detalle, pero sí para conocer, ¿por qué la gente tiene esta preconcepción? Si entro a TikTok es que tengo que entrar a bailar. Si voy a Twitter tengo que entrar a pelearme. Si voy a Instagram tengo que entrar a mostrar mi foto con un Ferrari. Todas estas estigmatizaciones de las redes sociales, y el candidato cree que hacer TikTok es bailar, cree que si entra a Twitter tiene que entrar a matarse, ya no con el pájaro azul, sino con la X. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ah, Explícanos. Hay conceptos generales, ¿no? Yo creo que cuando ha habido la oportunidad de estos espacios donde se habla sobre la comunicación política digital, deja en evidencia que hay ciertos formatos que se deben respetar. No me refiero al bailar en TikTok, pero sí, por ejemplo, a la dinámica que tiene en cuanto, por ejemplo, hay músicas en tendencia que no son para bailarlas necesariamente, pueden servir para un collage de fotos, puede servir para indicar algunos pasos. Además que el candidato siempre, o candidata, por el ego, considera que siempre debe ser ella o él el protagonista de esos videos, cuando claramente en campañas presidenciales
ponen a algunos voceros, ponen a los de juventudes y o al candidato no se le ve solo haciendo estos pasitos. Ahora, hay que entender que cada candidato tiene un arquetipo y no todos están hechos para todas las plataformas. Bien lo mencionabas, por ejemplo, Twitter, una plataforma donde se genera debate y te digo que se llevan esa idea básica de que sí, que debe ser para generar estas discusiones, peleas, pero en realidad hay algo más allá atrás, que es el generar estos contactos y conversar con ese círculo Ujú. rojo que son los medios, que son la academia, que son otros políticos, y no solo está en pelear, sino más bien en poner una postura. Reitero, todo eso tiene que ver con un plan estratégico general. Vamos a Instagram, vamos a Facebook, donde los formatos son mucho más versátiles, donde Instagram predomina mucho la imagen, la foto, los videos, pero que sin embargo hay otros espacios como los Reels, como las historias destacadas. El mismo algoritmo de Instagram tiene tres subalgoritmos corriendo a la par y cada uno visibiliza a cada uno de los usuarios según a quienes visite. El comportamiento que uno tiene consumiendo cada contenido hace que tú mires a determinados usuarios. ¿Cómo nos insertamos en ese algoritmo? Es otra cosa. Y claro, Facebook, por ser una de las redes sociales más antiguas y todavía considero yo una de las reinas, eh, claro, todavía no se entiende de que ahí es un espacio donde se puede generar comunidad y donde todavía hay personas que comparten contenido, que se comunican, que conversan. En zonas rurales todavía se utiliza mucho más el Facebook que el Instagram o el TikTok, muchas veces por la falta de conexión, porque uno no puede estar consumiendo tantos videos si la conectividad es lenta, y esos factores también influyen, por ejemplo, al determinar qué tipo de contenidos nosotros vamos a dar a la ciudadanía. No hay que confundir el formato con el fondo. En todos, el fondo de la estrategia política siempre va a determinar la esencia del contenido. El formato es lo que debemos aprender a manejar y para eso hay equipos técnicos, tácticos, que siempre saben cómo llevarlo bien a cabo. Los que estamos inmersos en el tema de la comunicación política, estamos bastante claros en la temática que dice Héctor. Ahora, yo sigo sintiendo y la lectura de muchos candidatos que dicen, no, 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 es digital, eso es barato, ahí armamos un par de cositas y las botamos a redes y como la gente consume digital, con eso nos hacemos conocer y ganamos. Eso sigue estando sobre la mesa. Que dicen, no, 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 es muy sencillo. Tú estás hablando de algoritmos, estás hablando de formas, estás hablando de fondo, estás hablando de un tema de descentralizar el ego del candidato. Muchas veces se olvida en esa parte de que lo que tú acabas de mencionar, que el candidato no tiene que ser el protagonista de todo. Nos olvidamos Tal de la cual. validación de la tercera persona. Es mucho más potente cuando alguien dice que esa persona es y vale lo que dice valer, a que esa misma persona diga yo soy, ¿no? Ujú, Entonces, tal cual. hay una serie de conceptos sobre la mesa, pero insisto, en las mesas de presupuesto se sigue viendo, no, 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 eso es, ahí son $100, le ponemos a digital y tengo mi sobrino que es Ujú. durísimo para manejar redes y él hace unos El, memes lindísimos y con eso lo montamos. el Eso sigue sobrino, estando sobre la mesa al final del día. el sobrinity manager, sí, sí. El Sobrinity Manager, buena, buena. Toca, toca. La verdad es que es una lucha constante. Nosotros desde Politólogos Digitales siempre hemos estado aportando por profesionalizar la comunicación política digital y que se entienda que hay todo un equipo. Digo, muchos dentro del staff tenemos gran experticia, pero ninguno de nosotros se atrevería por sí solo a asumir la responsabilidad de una campaña seria. ¿Por qué? Porque esto requiere de una estrategia, requiere de una persona, un content manager o un investigador, requiere de un community manager que esté gestionando constantemente la comunidad, un diseñador gráfico, un editor. Difícilmente una persona puede cumplir estos cuatro roles cabalmente. Me refiero a que el tiempo no le daría. Por más que esta persona tuviera todos los skills, hubiera pasado por todos estos aprendizajes, se le haría difícil, por ejemplo, analizar los indicadores, ver cómo van las publicaciones, además ir afinando el video, el diseño, ir contestando los inbox. Además, ahora después los candidatos dicen, no, yo quiero estar en todas las redes sociales. Encima tienes que sumarle Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, en fin, una serie de actividades que la verdad, reitero, por más bueno que sea el profesional, no podrían darle abasto. Me ha tocado muchas veces entrar en algunos equipos
de campaña y decir, bueno, ¿dónde está el equipo digital? Y justamente encontrarme con el sobrino o con dos personas que terminan siendo la asistente, quien le maneja también la agenda, o a veces la secretaria, la esposa incluso, que es quien tiene conocimientos eh, mayores de usuarios, ¿sí? O sea, que puede que como a nivel de usuario le esté rompiendo en redes sociales, tenga mucho engagement, puede ser hasta incluso una suerte de influencer, pero aún los influencers también tienen un equipo detrás de, cuando uno mira estos éxitos en TikTok, en Instagram, te das cuenta que ellos no son quienes editan mismos sus videos, son muy casos, siempre hay una excepción a la regla, pero hay que ver también en dónde estuvo ese crecimiento y qué realmente qué fue lo que los llevó al éxito. Reitero, una vez que ellos comienzan y tienen un éxito, nuevamente van por un equipo si es que eso quiere ser escalar. En una campaña no pueden tomar ese riesgo. En una Ahora, campaña, así como hay personas para tierra, personas para medios, todo un equipo, todo un staff, el media training, quien agenda el relacionista público, en el de tierra no solo manejan el jefe de campaña, no sé, que hace todas las operaciones y que instala todas las bases o que ve la distribución de los paneles. No, hay todo un equipo. Igualito debe ser lo digital. Ahora, Héctor, yo ahí te hago la pregunta del millón ahora, porque también hay ese mito urbano, es decir, no, la población del Ecuador ya creció, hay muchos millennials, centennials, que ahora es como nos clasifican a todas las generaciones, Sí. como nos van poniendo en ciertos rediles. ¿Se puede ganar haciendo solo digital? Porque hay mucha gente que dice, no, 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 yo me voy a lanzar a digital y voy a llegar allá porque voy a llegar a los jóvenes, porque tengo el poder de la transformación y yo soy la solución, el poder y la vida. Entonces, y se votan solo a digital. ¿Es posible ganar? Tú que manejas una empresa de estrategia digital, ¿es posible ganar solo haciendo digital? Somos promotores de hace más de 10 años de la campaña digital y yo le digo a cualquier candidato que si no tiene campaña de tierra y no tiene campaña de medios, con digital no va a ganar. Tal cual, con solo digital no se gana, pero sin digital sí se pierde, ¿eh? Ese es un concepto que queda ahí clarito sobre la mesa. Ahora, vamos al tema ecuatoriano. Rapidito, tenemos los candidatos sobre la mesa. ¿Quiénes consideran que la están haciendo bien, la están haciendo mal, han cometido errores? ¿Cómo ves a pinceladas grandes la campaña ecuatoriana en materia digital? Y esto también me lleva a detallar, por ejemplo, cómo la campaña de tierra y la campaña de medios resalta y potencializa lo que hay en digital. Claramente la estructura, por ejemplo, que tiene el ERC y toda la actividad que tiene offline, todas las visitas a los cantones, a las provincias, todos los espacios que ha conseguido en medios, sea para bien o para mal, fuera de los pronunciamientos que se hacen, y siempre va a haber esto de equipos que están esperando el desliz de un candidato, un tartamudeo, un error en cuanto al pronunciamiento en sí para poder hacer hate, pero de todas maneras ellos están haciendo su trabajo, ¿no? La campaña de tierra, la campaña de medios, están visiblemente más avanzados, más organizados y con más presencia que los otros candidatos. Ahora, ¿qué pasa Dime, si yo te quiero poner ahí un candidato que fue muy digital, digital. llamémoslo así en la campaña anterior, como es Herbas, donde Sí. se viralizó mucho, llegó y estuvo en el top 5 al final y hoy lo vemos en el top 3 pero hacia el lado inverso, y sigue manteniendo un esquema digital. ¿Qué pasó? ¿Ya no es tan divertido ahora como lo era antes? Digamos, Eh, en cuanto a transmisión de mensaje. Quiero ser muy claro, no quiero ser sí, ofensivo sí, con sí. ningún candidato, estoy hablando de la comunicación digital. Y yo creo que en su momento fue disruptivo, ¿sí? Ok. Apostó. Claro, una cosa es una campaña de posicionamiento que lo hizo muy bien. Yo creo que cuando salió a la palestra y aprovechó toda la plataforma digital, entendió cómo comunicarse con ese público objetivo que él tenía. Y ahora es otra campaña. Él también es otro tipo y tiene otros actores relacionados. Uno debe medir con eso. No es que uno no entra a la campaña como caballo solo, sí, o sea, solo y ya está, y vamos a ver qué tal nos va, sino que hay una suerte de factores que también pueden quitar, por ejemplo, público objetivo, que también tienen una dinámica en redes sociales y que hace que ante el ciudadano compita un contenido contra otro. No porque un contenido se viralice
significa que ya ganó esa persona. Pensemos en contenidos que se viralizan y a veces son muy negativos en su viralización. Hacia eso, lo que se hablaba en su momento de Topic, cuando fue trending topic, y Claro. hoy no lo vemos, digamos, punteando los resultados de la encuesta dura. Entonces, cuando tú ves la medición de la encuesta dura, claro, yo entiendo, cada uno de ellos dice que va primero en sus encuestas y está bien, tienen todo su derecho, pero cuando tú ves la fría data desde afuera y analizas y ves lo que ocurre, ves que no hay una correlación. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Tanto en las campañas seccionales como en una campaña general, yo creo, y por ejemplo en el caso del PSC, primero entender la coyuntura, ¿no? Ellos vienen de haber sido heridos, lastimados en las seccionales pasadas. Para todo el mundo es claro de que el PSC perdió bastiones. ¿Cómo es que luego ahora engranan con un nuevo candidato y cómo este candidato articula con las plataformas? Digo, ya pasó antes, ellos han tenido candidatos, pasa en muchos partidos también, que hay un nuevo cuadro, hay un invitado, pero que al último la estructura no está de acuerdo. No sé si sea el caso del todo del PSC, pero en todo caso no se ve, no se proyecta en redes sociales, por ejemplo, tal organización. A mí me pareció muy bueno el hecho de que haya sido trending topic y cómo haya destacado en redes sociales. Me pareció un plan de un primer nivel fase A. Yo igual no, seguramente de ese lado hay un gran estratega general, una estratega digital, pero siento que y he visto, he medido un poco los hashtags, incluso ha habido una evolución en los hashtags. Si uno le toma un ojo, mira un ratito las redes sociales, te das cuenta que llevan como en un plan B. Es lo que yo analizo desde afuera, ojo, no estoy en esa campaña. Entonces, yo no sabría si es que tienen guardado, por ejemplo, un C, una punta lanza, un remate con el que puedan destacar quizás, pero ya debería verse, por ejemplo, a pocas semanas de la elección. Cómo estén planteando el aprovechar la visibilización que en algún momento tuvo y si es que realmente eso generó una comunidad para que pueda, reitero, recapitalizar, hacer remarketing y pueda hacer ese voto sorpresa, podría verse. Se ha visto en casos como en Guatemala, hace poco ganó un candidato que ni siquiera estaba dentro de los 5 primeros. Entonces, hay ese tipo de sorpresas cuando se genera una estrategia por lo debajo, interna, y que sí permite que se muevan las bases. No sé si eso esté sucediendo ahora mismo. Ahora, y un poco ya para ir concluyendo con esta idea general, esa es un poco la velita al santo que le están poniendo muchos, es decir, vamos a poner esto y vamos a esperar a ver qué ocurre el día 20 si con esta estrategia logramos llegar adelante, pero lo importante, me quedo con eso, es decir, tiene que existir una estrategia, no es cuestión de vamos a hacer este spot o vamos a hacerlo bailar en tal o cual lugar o vamos a mostrar al candidato o candidata con tal o cual forma y con eso ya y esperemos a ver qué pasa. Es decir, todo esto obedece a una estrategia general que se va implantando en una línea del Claro. tiempo. Ahora, dentro de este conglomerado electoral ecuatoriano, ¿tú cómo ves la penetración, y hacia allá voy, del universo digital? Es decir, ¿cuán digitalizado está el Ecuador para decir, ok, de mis 13 millones de votantes, ¿cuántos de ellos están realmente conectados para ver efectivamente cuán potente puede ser mi estrategia digital? Cuando uno habla de lo digital, normalmente lo que dice es que en zonas, por ejemplo, rurales, no marca la diferencia. En zonas como, por ejemplo, el oriente, ¿sí? Las zonas amazónicas tampoco hace la gran diferencia. No puedo decir a qué candidato, pero hicimos ganar, fue a la reelección. Tampoco no hay muchos espacios donde chequear aquí en Ecuador, pero se fue a la reelección y estaba con un 80% de desaprobación, ¿sí? Y eso fue en las seccionales pasadas y logramos que él gane con un 32%. ¿Cuál fue, considero, aparte de toda la actividad que haya llevado en tierra, que considero fue mucho de lo que ella estaba haciendo, cuál fue la diferencia, cuál fue el agregado? Que nosotros utilizamos las redes sociales y plataformas como WhatsApp para poder tener ese contacto directo. Entramos como unos 2 meses, 3 meses antes, hubo un contacto previo, hubo una fidelización y luego ya nos tocó el último mes hacer remarketing. Eso creo que hizo la diferencia de esos 13 puntos porcentuales que se veían ya perdidos. Entonces, lo digital.
¿Sigue siendo importante aún en zonas rurales, en zonas amazónicas? Claro que sí. Cuando compites con otros candidatos que consideran justamente que lo digital no es valioso en estos espacios, es quien sí lo toma a su cargo, quien hace la diferencia, quien capta, y ya no es una cuestión etaria, ya no es una cuestión de millennials, centennials, sino es una cuestión de que ahora una persona que tiene 60 años tranquilamente utiliza el Zoom, tranquilamente utiliza el WhatsApp, tranquilamente está en TikTok. Y no es una cuestión de que solo los de 18 o 20, 25 años están en este espacio. La idea es cómo utilizamos las redes sociales para llevar ese mensaje a cada uno de estos. el tiempo A me las está redes sociales comiendo, llegaron para el tiempo me quedarse, está a comiendo, menos que haya Héctor. un Pero quiero hacerte dos preguntas rápidas. Lo del WhatsApp que lo acabas claro, de mencionar, se me había escapado dentro de lo digital, porque claro, no es una plataforma de exposición, pero sí es una plataforma de comunicación a nivel digital. Entonces, el WhatsApp juega un papel preponderante también en cuanto al nivel de estrategia. claro que sí. Claro que sí. Es toda una estructura, es todo un ecosistema digital. Uno cuando tú piensas en el meta para la audiencia, está Facebook, está Instagram, está WhatsApp, ¿sí? Entonces tú tranquilamente puedes llevar tu contenido. La persona que hizo clic en el Facebook la puedes buscar en Instagram. Eso, o sea, y no hemos tocado ese tema, por ejemplo, como es el administrador de anuncios, el business manager, la segmentación, microsegmentación, contenido, estrategia de contenidos para seguidores, interacción, alcance, fidelización, comunidad. En grueso y para concluir con esto, que es lo que a muchos candidatos les encanta, Claro. aumentar el número de seguidores. Mi comunidad, tengo 5 millones de followers ahora. Pero Ecuador tiene 13 millones de votantes, no sé dónde sacaron los 5, probablemente de la India. Ujú. ¿Qué pasa con ese engrosamiento falso del número en favor de sentir que estoy llegando a más gente o sentir que mi cuenta es mucho más potente? Hay, ¿Sirve o no sirve al final del día? una clara diferencia. Una cosa es usar el administrador de anuncios mismos del Meta para llegar a público objetivo, que eso completamente sirve, ¿sí? Ahora hay errores que se usan solo el botón promocionar publicación, pero seguramente será motivo de otra conversación. Y luego están las personas que utilizan plataformas adicionales, páginas web que les prometen likes. De hecho, sí se los dan, pero esos likes terminan siendo de la India, de Arabia, del África, y aún así, si está, porque hay páginas que también se especializan y solo te vamos a dar likes de tu país. Ok, vamos a considerar que eso es verdad y que los likes que te van a aumentar son gente de tu país, pero aún así ellos no están interesados, nunca fue orgánico, nunca fue natural de ellos darle like a tu página. Por lo tanto, cuando vean el contenido le va a ser indiferente. Además de que una cosa es 50, y lo mencionabas hace un momento, una cosa es 50 personas de 100 seguidores que interactúan con tu contenido, que ante el algoritmo son el 50%, y otra cosa es cuando lo aumentas a 1000, por poner en números sencillos, 1000, y todavía siguen siendo esos 50, que van a ser menos en realidad porque el algoritmo te va a castigar. Pensemos que siguen siendo esos 50, que ya representan el 5% de ese universo. Para el algoritmo van a decir, vamos a darte una oportunidad más, 1, 2, 3, 4, 5. Se dan cuenta que siguen siendo los mismos 50 y ante esos 50 que ya tenías captados, incluso lo van a ir visibilizando menor. ¿Por qué? Porque Facebook, Instagram y cualquier red social va a considerar que tu contenido es de menor valor. Por eso que hay menor porcentaje de gente interactuando. Tú mismo te pusiste la bala a los pies. En realidad es un gran, pero muy gran error. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Un tema extremadamente interesante para seguirlo hablando. Y hoy en esta coyuntura electoral esperamos haber dejado muchas inquietudes en la mesa de los equipos de los distintos candidatos en el país. Héctor Vanegas es director de Politólogos Digitales, con quien hemos conversado en esta jornada. Te mando un abrazo grande a la distancia y siempre conectados las redes sociales en tiempos de elecciones. Gracias, Héctor. Gracias, nos estamos viendo, Roberto.